Estaba vestido, con el anillo en la mano, y ella ya volaba con su ex hacia una luna de miel que no le duró ni 3 días. Mi novia canceló nuestra boda en el último minuto para fugarse con su ex. Pero lo que pasó en su luna de miel fue una humillación pública. No hay forma de describir el nivel de devastación que sentí aquel día sin que parezca una dramatización exagerada, pero si alguna vez has tenido la certeza absoluta de algo, la confianza plena en que tu vida se encuentra en el rumbo correcto y que las piezas están acomodándose para llevarte justo donde debes estar, entonces tal vez puedas entender lo que significa ver cómo, de un segundo a otro, todo se desmorona frente a ti de la manera más cruel e inesperada. Eso fue exactamente lo que me ocurrió el día en que se suponía que debía casarme con Mariana. La mujer con la que había compartido los últimos 2 años de mi vida y con quien estaba convencido de que construiría un futuro sólido y lleno de felicidad. Nada me preparó para lo que sucedió, y mucho menos para la manera en la que lo supe. El día había comenzado con el tipo de nerviosismo normal que cualquier persona experimenta antes de dar un paso tan importante como el matrimonio. No diré que tenía dudas, porque no las tenía, pero sí me sentía abrumado por la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Llevábamos meses planeando cada detalle, asegurándonos de que nuestra boda fuera perfecta. Había invertido una cantidad absurda de dinero en hacer de ese día algo inolvidable, desde la decoración elegante hasta el menú exquisito, pasando por cada pequeño aspecto que Mariana había querido incluir. Siempre fui consciente de que a ella le importaba la imagen, que le preocupaba lo que la gente pensara y que anhelaba una boda que dejara a todos sin aliento. Yo lo aceptaba porque, en el fondo, también quería que fuera especial para ella. No importaba el costo, el esfuerzo ni las largas horas de planificación, lo único que me importaba era verla feliz. Cuando me desperté aquella mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes de amigos y familiares emocionados por el evento. Revisé cada uno con una sonrisa, sintiendo que aquel era el comienzo de algo hermoso. Nada parecía fuera de lugar, todo iba según lo planeado. Mis amigos me ayudaron a arreglarme mientras bromeaban sobre lo típico que era ver a un novio nervioso, diciéndome que disfrutara cada momento porque sería uno de los días más importantes de mi vida. Recuerdo que sonreí y que, a pesar de los nervios, en el fondo estaba convencido de que tenían razón. Todo cambiaría, pero lo haría para bien. Me dirigí al lugar donde se celebraría la ceremonia con anticipación, queriendo asegurarme de que todo estuviera en orden antes de que Mariana llegara. El sitio era impresionante, una hacienda con jardines hermosos, iluminada con luces cálidas y decorada con una elegancia que hacía imposible no admirarla. Me detuve unos momentos a observarlo todo, sintiendo el peso de la emoción en el pecho, hasta que mi madre se acercó y me preguntó si estaba listo. Le respondí que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Lo creía con todo mi ser. Y entonces llegó el mensaje. Fue un simple sonido en mi teléfono, un tono de notificación que en cualquier otra circunstancia no habría significado nada, pero que, en ese instante, marcó el fin de todo lo que había construido con Mariana. Lo abrí con la despreocupación de quien espera una confirmación de algo trivial, pero en cuanto vi su nombre en la pantalla y las palabras "lo siento. No puedo hacer esto. Me voy con él", supe que mi vida acababa de dar un giro del que jamás podría recuperarme del todo. Recuerdo haber sentido un vacío en el estómago, una sensación de irrealidad que me hizo leer el mensaje una y otra vez, como si al hacerlo pudiera cambiar lo que decía. Mis manos comenzaron a temblar mientras mi cerebro intentaba procesar lo que significaban aquellas palabras. Me voy con él. No tenía que preguntar quién era ese él, porque, en lo más profundo de mi ser, lo supe de inmediato. Hernando, su ex, el hombre que supuestamente ya no tenía cabida en su vida, aquel del que me aseguraba haberse distanciado completamente. Me habían dicho antes que la historia entre ellos había sido complicada, que su relación había estado llena de idas y venidas, de altibajos y situaciones mal resueltas, pero nunca pensé que todavía quedara algo entre ellos. Y mucho menos que fuera suficiente como para dejarme plantado el día de nuestra boda. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con la vista fija en la pantalla de mi teléfono sin poder reaccionar. Alrededor de mí, la gente seguía conversando y riendo, ajena a lo que acababa de suceder. En algún punto, mi madre notó mi expresión y me preguntó qué pasaba.
No tuve fuerzas para responder de inmediato. Sentí que todo el aire se escapaba de mis pulmones mientras el mundo se hacía más pequeño a mi alrededor. Cuando finalmente logré hablar, mi voz sonó distante, como si no me perteneciera. Le mostré el mensaje sin decir una palabra y observé cómo su expresión se transformaba de la alegría a la incredulidad, luego al enojo y finalmente a la preocupación. Me tomó del brazo con fuerza y dijo que tenía que sentarme, pero ni siquiera podía moverme. Fue entonces cuando todo el castillo de naipes se derrumbó. Lo que había sido un evento lleno de anticipación y emoción se convirtió en un desastre absoluto. Poco a poco, la noticia se esparció entre los invitados y la sorpresa dio paso a la indignación. Algunas personas intentaron llamarla, otras preguntaban si era una broma, mientras que mis amigos simplemente se quedaron a mi lado en silencio. Entendiendo que no había palabras que pudieran hacerme sentir mejor en ese momento. Yo, en cambio, solo podía pensar en una cosa: Mariana no solo me había abandonado, sino que lo había hecho de la forma más humillante posible. Y sin embargo, en medio de la rabia, la tristeza y la vergüenza, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No podía quedarme ahí, hecho pedazos, permitiendo que ella y Hernando siguieran con sus vidas como si nada. No después de todo lo que había hecho por ella. No después de la forma en la que había sido expuesto. Lo que ella no sabía, lo que ni siquiera sospechaba en ese momento, era que esto no se quedaría así. Si creía que podía simplemente desaparecer con su ex y tener un final feliz, estaba muy equivocada. Su traición tendría consecuencias. Y yo me encargaría de que lo que había hecho fuera solo el comienzo de su peor pesadilla. Actualización 1. Pasaron días enteros en los que la realidad de lo ocurrido se asentó en mí como una losa de concreto que no podía quitarme de encima. Los primeros fueron un torbellino de emociones que fluctuaban entre la incredulidad, la ira y un dolor sofocante que no podía expresar en palabras. El escándalo de la boda cancelada se había esparcido como un incendio en un bosque seco, y aunque la mayoría de las personas que asistieron habían intentado brindarme apoyo, la vergüenza de haber sido dejado en el altar con semejante humillación era insoportable. No podía caminar por la calle sin sentir que la gente hablaba de mí a mis espaldas. No podía abrir mis redes sociales sin toparme con mensajes de personas horrorizadas por lo sucedido o, peor aún, con murmullos de quienes se regodeaban en la tragedia ajena. Pero lo peor de todo era el silencio de Mariana. Ni una explicación. Ni un intento de disculpa. Nada. Me dejó ahí, rodeado de un mundo que en ese instante se sentía irreal, y simplemente desapareció con Hernando, como si los dos hubieran existido en una burbuja separada de la realidad. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que encendió algo dentro de mí. Un fuego que no estaba dispuesto a dejar extinguirse. Al principio, me repetí a mí mismo que lo mejor era olvidar, seguir adelante, no desperdiciar más tiempo en alguien que no lo merecía. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que no era solo el abandono lo que me carcomía por dentro, sino la forma en la que lo hizo. No había sido una separación normal, una decisión tomada con honestidad. Me usó hasta el último segundo. Me dejó cargar con todos los gastos de una boda que nunca tuvo intención de celebrar. Se aprovechó de mi amor, de mi confianza y de mi dinero para después escupirme en la cara. Y eso no podía quedar así. Fue en medio de una noche de insomnio, con los ojos fijos en el techo de mi departamento vacío, que las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Empecé a pensar con frialdad, dejando que la ira se convirtiera en algo más afilado, algo más calculado. No iba a actuar como un hombre herido que simplemente se desahogaba con palabras. No. Iba a tomarme mi tiempo, asegurarme de que Mariana sintiera el peso de su traición de una manera que jamás podría olvidar. Lo primero que hice fue indagar en su paradero. No tardé mucho en descubrir que su luna de miel con Hernando había seguido su curso, tal como ella lo había planeado, solo que ahora él ocupaba mi lugar. Se habían ido a Cancún, hospedándose en los hoteles de lujo que yo había pagado. La indignación que sentí al saberlo fue indescriptible. No solo me había dejado en ridículo, sino que además estaba disfrutando de un viaje financiado con mi dinero, en las habitaciones que había reservado para nuestra luna de miel, con el hombre por el que me había cambiado. Lo segundo que hice fue actuar.
como todos los pagos estaban a mi nombre, tenía el control total de cada reservación que había hecho. Decidí jugar la carta del fraude, llamé a los hoteles y a las aerolíneas informando que mi tarjeta había sido utilizada sin mi consentimiento y que se trataba de un uso fraudulento. La respuesta fue inmediata. Mariana y Hernando fueron despertados en medio de la noche por la administración del hotel, quienes les informaron que su reserva había sido cancelada y que debían pagar de inmediato o desalojar. Por supuesto, ninguno de los dos tenía cómo costear la estancia. Hernando, desempleado desde hacía meses, y Mariana, que había dejado su trabajo pensando que después de la boda podría tomarse un tiempo para encontrarse a sí misma, se encontraron sin recursos. Sin un plan y sin un lugar donde quedarse. Pero eso no era suficiente. Me aseguré de cancelar todos los vuelos de regreso que había reservado para la luna de miel, dejándolos varados en un destino turístico donde no tenían a dónde ir. Fue en ese momento cuando recibí el primer mensaje de Mariana después de la boda. ¿Qué hiciste?, me escribió con una desesperación que casi pude escuchar a través de la pantalla. No respondí. En su lugar, me imaginé la escena, ella, de pie en la recepción del hotel, sintiendo por primera vez el peso de sus acciones. Hernando, frustrado, mirándola con reproche, dándose cuenta de que estar con ella no le traería la vida fácil que probablemente había imaginado. Era solo el primer golpe, pero la venganza, como todo plato que se sirve frío, aún tenía muchas capas por despegarse. Sabía que este era solo el comienzo. Lo que venía después sería mucho peor. Actualización 2. El silencio de Mariana tras su último mensaje no me sorprendió en lo absoluto. Sabía que estaba atrapada en su propia miseria, que su intento de luna de miel robada se había convertido en un desastre absoluto y que, por primera vez desde que tomó la decisión de abandonarme, estaba sintiendo el impacto de sus acciones. Aún así, quedarme con la satisfacción de haber arruinado su viaje no era suficiente. Quería más. Quería que el mundo supiera quién era en realidad, que la imagen perfecta que había construido de sí misma se desmoronara como se había desmoronado mi dignidad el día de la boda. Durante años, Mariana había sido una experta en manipular su narrativa, en asegurarse de que siempre se la viera como la mujer ejemplar, la novia ideal, la persona que todos querían en su círculo. Era el tipo de persona que hacía todo lo posible por mantener las apariencias, que vivía pendiente de lo que los demás pensaban de ella, y sabía que exponer su verdad sería el golpe más devastador que podría darle. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Después del escándalo de la boda cancelada, había evitado en la medida de lo posible hablar con los amigos y conocidos en común, principalmente porque no quería revivir el trauma de lo que había sucedido. Pero un día, una de sus mejores amigas me contactó. No me escribió con intención de consolarme ni de ofrecerme apoyo, sino porque estaba indignada. Me dijo: no sé si quieres saber esto, pero Mariana está contando su propia versión de lo que pasó y es muy diferente de la verdad. Cuando le pregunté a qué se refería, me envió capturas de conversaciones que Mariana había tenido con otras personas, donde aseguraba que su decisión de abandonar la boda había sido porque nuestra relación estaba rota desde hacía tiempo, que yo la hacía infeliz y que ella solo había seguido a su corazón. En su historia, no había una traición. No había un engaño. No había un hombre con el que había huido como una cobarde. No. En su versión, ella había sido una mujer atrapada en una relación que no la satisfacía, y lo que hizo fue simplemente tomar el valor para liberarse. El coraje que sentí al leer esas palabras fue tan profundo que supe, en ese instante, que la venganza no podía detenerse en lo que ya había hecho. No podía permitir que reescribiera la historia a su conveniencia, no después de todo lo que me había hecho. Me dediqué toda una noche a recopilar evidencia, capturas de nuestros mensajes, fotos de la boda cancelada, recibos de los gastos que había hecho. Mensajes antiguos donde Mariana me decía cuánto me amaba y lo emocionada que estaba por casarse conmigo. Reuní todo lo que pudiera demostrar que, hasta el último momento, ella había jugado conmigo sin el menor remordimiento. Cuando tuve suficiente, escribí una publicación extensa en redes sociales, relatando la historia desde mi perspectiva con lujo de detalles. No lo hice desde la rabia ni con insultos, sino con la frialdad de los hechos, dejando que la verdad hablara por sí sola.
La respuesta fue inmediata. El post se hizo viral entre nuestros círculos en cuestión de horas. Amigos, conocidos e incluso personas que apenas nos ubicaban comenzaron a comentar, algunos mostrando su apoyo, otros horrorizados por lo que había hecho Mariana. Sus amigos más cercanos, aquellos que habían creído su versión, se sintieron traicionados al ver la evidencia. Hubo quienes me escribieron en privado para pedirme disculpas por haberla defendido, para decirme que nunca habrían imaginado que era capaz de algo así. Pero lo mejor fue lo que pasó con su familia. Los padres de Mariana siempre la habían visto como la hija perfecta, la que hacía todo bien, la que no cometía errores. Su madre, en especial, tenía una imagen idealizada de ella, y siempre me había tratado con afecto porque pensaba que era el hombre ideal para su hija. Sabía que, si había alguien cuya opinión todavía le importaba, era la de sus padres. Y efectivamente, apenas su familia se enteró de la historia real, el escándalo se desató. Su madre la llamó de inmediato y, según su misma amiga, la conversación fue devastadora. Mariana intentó defenderse, decir que no era como parecía, pero su madre le respondió: tú sola te pusiste en esta situación, no esperes que nadie te saque de ahí. Su padre, que era un hombre serio y reservado, simplemente la ignoró por completo, como si hubiera dejado de existir para él. Por primera vez en su vida, Mariana estaba verdaderamente sola. No solo había perdido su relación conmigo y su reputación entre sus amigos, sino que incluso su familia había decidido darle la espalda. La mujer que siempre se había preocupado por lo que los demás pensaban de ella ahora era la protagonista de un escándalo del que no podía escapar. Su nombre estaba en boca de todos, y la humillación pública se había convertido en un peso imposible de cargar. Pero todavía quedaba una pieza más en este juego. Hernando. No iba a conformarme con ver cómo Mariana se hundía. Todavía faltaba su gran amor, el hombre por el que había arriesgado todo. Y lo que estaba por descubrir sobre él haría que su sufrimiento llegara a un nuevo nivel. Actualización 3. El caos en el que Mariana se encontraba sumida ya era, por sí solo, una obra maestra de venganza. Había perdido la luna de miel que se había robado, su reputación estaba hecha pedazos, su familia le había dado la espalda y la burbuja de fantasía en la que había intentado envolverse había estallado en su cara. Pero yo sabía que todavía quedaba una última pieza en el tablero, una que, de caer, terminaría de derrumbar lo poco que le quedaba: Hernando, el hombre por el que había tirado nuestra relación a la basura. Sabía, desde el primer momento en que escuché su nombre, que él no era ningún príncipe azul. Mariana podía haber intentado engañarse a sí misma con la idea romántica de que estaban destinados a estar juntos, pero la realidad era que Hernando siempre había sido un desastre. Su relación con ella, antes de que yo entrara en escena, había sido una montaña rusa de peleas, infidelidades y promesas rotas. La razón por la que habían terminado, según lo que Mariana misma me había contado en su momento, fue porque él la había engañado con otra mujer y, cuando lo confrontó, simplemente la dejó para irse con la otra. Que ahora hubiera vuelto a caer en sus brazos no era más que una prueba de lo ciega y patética que podía ser su devoción por alguien que jamás la había valorado realmente. No me costó mucho averiguar que las cosas entre ellos no estaban funcionando tan bien como ella seguramente había imaginado. A través de algunos amigos en común y de ciertos perfiles falsos que me había tomado la molestia de crear, pude enterarme de que la relación entre ellos se estaba deteriorando con rapidez. Mariana, arruinada y sin apoyo, había intentado aferrarse a Hernando como si él fuera su única salvación, pero él, acostumbrado a una vida de fiesta y mujeres, no tenía el más mínimo interés en cargar con una mujer emocionalmente destruida y sin recursos. La tensión entre ellos creció a pasos agigantados hasta que, inevitablemente, lo que había comenzado como una fuga romántica se convirtió en una relación tóxica llena de discusiones y reproches. El golpe final llegó cuando, una noche, recibí un mensaje de una conocida. No era alguien con quien hablara con frecuencia, pero su texto fue breve y directo: no sé si te interese, pero Hernando ya está con otra. No necesitaba más que eso para saber que la oportunidad que había estado esperando estaba justo frente a mí. Con un poco de insistencia, logré que mi informante me enviara capturas de pantalla.
En ellas, se veía claramente a Hernando coqueteando con otra mujer, diciéndole cosas que claramente no eran propias de alguien en una relación, haciéndole promesas de encuentros y de pasarla bien. Pero lo mejor de todo fue un grupo de mensajes en el que hablaba con un amigo sobre Mariana. En ellos, no solo la insultaba, sino que además dejaba en claro que jamás la había tomado en serio. Decía solo la usé porque no tenía dónde quedarme y sabía que caería otra vez porque es estúpida. Lo más cruel de todo fue cuando escribió la verdad, me da pena ajena, pero ya quiero quitármela de encima. Sabía que exponer esto de la manera correcta no solo me daría la satisfacción de verla sufrir aún más, sino que además haría que la humillación fuera total y absoluta. Así que tomé las capturas y las publiqué en un foro anónimo donde ya antes se había hablado del escándalo de la boda. Acompañé las imágenes con un comentario que decía: para quienes creen que Mariana y Hernando son una historia de amor, aquí tienen la realidad. No mencioné nombres directamente, pero todo el mundo sabía quiénes eran. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a explotar. Los comentarios se dividían entre burlas y condenas hacia Hernando, y otros que simplemente se reían de lo irónico que era todo. No pasó mucho tiempo antes de que Mariana se enterara. Alguien debió haberle enviado las capturas porque, esa misma noche, mi teléfono volvió a iluminarse con un mensaje suyo. Esta vez, no era para pedirme explicaciones ni para intentar manipularme. Era un simple ¿por qué haces esto? Me quedé observando esas palabras en la pantalla durante unos segundos antes de bloquear su número sin responder. No había necesidad de hacerlo. Ella ya tenía todas las respuestas. Lo último que supe fue que, tras el escándalo, Hernando la dejó sin el menor remordimiento. Se fue sin siquiera discutir, simplemente se deshizo de ella como si fuera un peso muerto. Mariana, completamente sola, sin amigos, sin familia, sin dinero y sin el hombre por el que había destruido su vida. Se vio obligada a regresar a casa de una tía lejana que vivía en una ciudad pequeña y donde nadie la conocía. Se había convertido en la sombra de lo que alguna vez fue, en una mujer derrotada por sus propias decisiones, una persona que ya no podía sostener la imagen perfecta que tanto le había importado. Finalmente, la venganza estaba completa. Pero lo mejor de todo era que yo no había tenido que levantar un solo dedo para hacerle daño. Solo me aseguré de que las piezas cayeran por su propio peso. Y al final, Mariana se destruyó sola. Actualización 4. El tiempo había pasado y, a pesar de que mi vida comenzaba a encaminarse nuevamente, la historia de Mariana aún no había llegado a su desenlace definitivo. Aquel golpe brutal que había recibido tras la traición de Hernando y su caída en desgracia no era suficiente. Aunque su mundo se había derrumbado de manera irremediable, todavía había algo en lo profundo de mí que anhelaba ver cómo su miseria se extendía un poco más. Como la gente no la olvidaba y como el eco de sus acciones continuaba persiguiéndola. Sabía que su reputación estaba destruida en nuestro círculo cercano, que su familia le había dado la espalda y que había perdido a las personas que antes la admiraban y la tenían en un pedestal. Pero no quería que su humillación se quedara solo ahí. No después de lo que me había hecho. Fue entonces cuando comencé a notar algo curioso. A pesar de todo lo que había ocurrido, algunas personas todavía tenían dudas sobre la historia real. La memoria colectiva es extrañamente volátil, y con el paso de los meses, ciertos conocidos comenzaron a insinuar que, tal vez, Mariana no merecía el odio que había recibido. Hubo quienes dijeron fue una mala decisión, pero no hay que ensañarse con ella y otros que incluso comenzaron a insinuar que yo había exagerado la situación. Ese fue el momento en el que supe que la humillación de Mariana no podía quedar solo como un rumor, como una historia que con el tiempo pudiera ser olvidada o reinterpretada a su favor. Decidí que la verdad tenía que ser algo imposible de ignorar. Fue entonces cuando me dediqué a recopilar nuevamente cada fragmento de su traición. Las capturas de los mensajes que Hernando había enviado, donde se burlaba de ella y dejaba claro que solo la había utilizado, las imágenes de su supuesta luna de miel convertida en una pesadilla. Las conversaciones donde Mariana intentaba reconstruir su versión de los hechos mintiendo descaradamente. Pero esta vez no me limité a compartirlo de manera anónima en foros donde la gente ya conocía la historia. No. Esta vez, la exposición sería mucho más grande.
Creé una cuenta en una plataforma de relatos anónimos y subí toda la historia con lujo de detalles, asegurándome de que cada parte de la traición, cada mentira y cada engaño quedaran completamente documentados. No mencioné nombres, pero cualquiera que conociera la historia real podía identificarlo sin esfuerzo. En cuestión de días, el relato comenzó a volverse viral. Se compartió en grupos de redes sociales, llegó a cuentas de chismes, fue discutido en foros y se convirtió en una historia que la gente comentaba con indignación y morbo. Los comentarios eran despiadados. Hubo quienes la llamaron la peor clase de mujer, otros que se rieron de su caída, algunos que incluso dijeron esto debería pasarle a todos los que juegan con los sentimientos de los demás. Pero lo que más me interesaba no era lo que decía la gente anónima en Internet. Lo que quería era que Mariana lo viera. Y lo vio. Me enteré por una de sus antiguas amigas, la misma que me había advertido sobre sus mentiras al inicio de todo, que Mariana estaba completamente devastada. Al principio, había intentado ignorarlo, fingir que no le afectaba, pero con el paso de los días, cada vez más personas que la conocían comenzaron a hacerle preguntas incómodas. Algunos conocidos que antes le hablaban con cierta indiferencia ahora la miraban con lástima o desprecio. En la tienda donde solía ir, la gente susurraba a sus espaldas. Incluso en su trabajo, donde había logrado conseguir un puesto modesto después de su caída, alguien filtró la historia y los rumores comenzaron a esparcirse. Su jefe, una persona de mentalidad conservadora que valoraba la imagen y la reputación por encima de cualquier otra cosa, no tardó en llamarla a su oficina para decirle no podemos permitir que nuestra empresa se asocie con alguien que está envuelta en este tipo de escándalos. Perdió su empleo en cuestión de días. Las cosas solo fueron de mal en peor cuando su familia finalmente se enteró de la magnitud del desastre. Hasta ese momento, su madre y su padre habían intentado mantenerse al margen de la humillación pública, pero cuando vieron la historia circulando por Internet y cómo su hija era el centro de burlas y desprecio, su reacción fue mucho peor de lo que Mariana había imaginado. Su madre, que ya la había repudiado tras enterarse de la boda fallida, esta vez fue mucho más tajante. Le dijo desearía que nunca hubieras nacido antes de colgarle el teléfono. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente la bloqueó de todas partes sin siquiera dignarse a responderle. No le quedó nada. Con el poco dinero que le quedaba, intentó mudarse a otro lugar, lejos de la ciudad donde todo el mundo la conocía, pero las cosas no fueron como esperaba. Los problemas la siguieron. Cada vez que intentaba reconstruir su vida, alguien encontraba la historia, alguien recordaba su nombre, alguien la señalaba con desprecio. Dondequiera que iba, la sombra de su traición la seguía. Lo que había hecho nunca podría ser borrado, nunca podría ser olvidado. Finalmente, Mariana entendió que no había escapatoria. La última vez que supe de ella fue a través de un mensaje que me envió desde una cuenta desconocida. Me sorprendió verla aparecer después de todo, pero en cuanto abrí el mensaje, supe que no era lo que esperaba. No había insultos, no había excusas, ni siquiera había rastro de la altanería que alguna vez tuvo. Solo una frase: ¿cómo me detengo de seguir cayendo? Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y vacío. Sabía que había ganado. Sabía que había logrado que Mariana entendiera, al fin, lo que había hecho. Pero en lugar de responderle, en lugar de darle una última palabra, simplemente cerré la conversación y la bloqueé. Su caída ya no era mi problema. Su sufrimiento ya no era mi carga. Actualización final. El tiempo avanzó con la indiferencia cruel que tiene la vida cuando todo lo que fue importante se convierte en un eco distante, en una historia que, aunque todavía resuena en ciertos rincones de la memoria, deja de doler con la intensidad con la que solía hacerlo. Mi venganza había sido meticulosa, paciente y devastadora. Mariana ya no era la mujer que una vez conocí, la que se creía por encima de los demás, la que estaba convencida de que su encanto y su astucia le permitirían salirse con la suya sin sufrir consecuencias. No. Lo que quedaba de ella era una sombra marchita de lo que había sido, alguien que había aprendido, demasiado tarde, que el mundo no olvida y que sus acciones la perseguirían para siempre. Yo, por mi parte, había seguido adelante. No fue fácil al principio.
La traición había dejado cicatrices profundas, algunas más visibles que otras, y por mucho tiempo me había acostumbrado a mirar a las personas con desconfianza. A preguntarme si cualquiera que se acercara a mí tendría un motivo oculto, una agenda secreta que solo descubriría cuando fuera demasiado tarde. Pero con el tiempo, con esfuerzo y con la certeza de que había recuperado el control de mi vida, aprendí a dejar ir esa paranoia. La satisfacción de saber que Mariana estaba pagando por lo que me había hecho me había dado la paz que necesitaba. Pensé que nunca volvería a verla. Que, con el desastre en el que se había convertido su vida, terminaría desapareciendo de mi mundo, desterrada a un lugar en el que jamás cruzaríamos caminos de nuevo. Pero la vida tiene una manera extraña de jugar con nuestras expectativas, de ponernos frente a aquello que creíamos haber dejado atrás solo para asegurarse de que realmente hemos cerrado el ciclo. Ocurrió una tarde cualquiera, en una de esas pausas cotidianas que se sienten insignificantes hasta que, sin previo aviso, cambian por completo la perspectiva del día. Había salido a tomar un café, algo que se había convertido en una costumbre tranquila después del trabajo. Era un café pequeño, no particularmente popular, pero acogedor, el tipo de lugar donde la gente podía sentarse con un libro o con una laptop sin que nadie los molestara. Me gustaba la rutina de pedir lo mismo de siempre, encontrar una mesa junto a la ventana y disfrutar de un momento de calma antes de volver a casa. Pero aquel día, la calma se rompió en el momento en que la vi. Al principio, mi cerebro no la reconoció del todo. Su imagen era un reflejo distorsionado de la mujer que alguna vez conocí, una versión ajada y desprovista de la confianza y la arrogancia que solía cargar con ella como si fuera una armadura. Se notaba más delgada, con el rostro cansado, con ojeras profundas que no intentaba ocultar con maquillaje. Su ropa, que antes siempre había sido cuidadosamente seleccionada para transmitir la impresión de perfección, ahora parecía elegida sin mucho interés, como si la importancia de su imagen hubiera dejado de ser una prioridad. Se detuvo al verme. No fue un movimiento brusco ni dramático, sino un pequeño instante en el que sus pasos vacilaron, en el que su mirada se encontró con la mía y, por primera vez en toda esta historia, vi algo en sus ojos que nunca antes había estado ahí. No era altanería. No era desafío. No era siquiera tristeza. Era derrota. El tiempo pareció ralentizarse entre nosotros. No había nadie más en aquel café que supiera lo que había ocurrido, nadie que entendiera la historia que nos unía, la guerra silenciosa que se había librado entre nosotros durante meses. Éramos solo dos personas en un lugar cualquiera, con una distancia entre nosotros que, aunque corta en términos físicos, se sentía como si nos separara un abismo imposible de cruzar. Ella abrió la boca, pero al principio no salió nada. Parecía estar buscando las palabras correctas, aquellas que pudieran significar algo después de todo lo que había hecho, pero lo único que encontró fue un susurro que apenas alcancé a escuchar. Dijo: lo siento. No fue una disculpa dramática. No hubo lágrimas ni súplicas, ni el intento de reconstruir algo que ambos sabíamos que ya no existía. Solo dos palabras, frágiles, sin expectativas, pronunciadas como si fueran una confesión inútil. Me quedé en silencio, observándola, sintiendo una oleada de emociones que no alcanzaba a descifrar del todo. No sentí odio. No sentí furia. Ni siquiera sentí lástima. Solo una certeza tranquila de que todo había llegado a su conclusión natural. No respondí. No porque no hubiera nada que decir, sino porque ya no era necesario. Tomé mi café, me levanté de la mesa y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sabía que no la volvería a ver. Y, por primera vez en mucho tiempo, supe que realmente me daba igual. La historia de Mariana había terminado. Y yo, finalmente, era libre.